Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de facturación aquí en PHP MVC, donde estamos haciendo los procedimientos para poder enviar la información que el usuario ingrese en el campo de texto email y en el campo de texto contraseña, procedimiento para poder enviar esta información a nuestro servidor, o sea a un controlador. Ahora, para poder continuar donde nos quedamos en el video anterior, pasemos a nuestra IDE, donde tenemos la siguiente clase, la clase de tipo JavaScript usuario, clase que estamos utilizando para poder obtener la información de esos campos de texto y poder enviar esta información al servidor. Ahora, tenemos la siguiente condición y dentro de esta condición vamos a crear el procedimiento para poder enviar esta información al servidor utilizando un método POST para poder enviar estos datos por POST al servidor. Y lo que haré será colocar el siguiente signo, luego punto, y con este signo podemos invocar al método POST, abrimos paréntesis, punto y coma, y de esta forma tenemos el método POST. Y con este método POST vamos a enviar nuestros datos por POST al servidor, o sea a un controlador, y este método recibe tres parámetros. El primer parámetro es la dirección donde vamos a enviar nuestros datos. Y yo he colocado el siguiente nombre, el nombre del controlador llamado index, y dentro de ese controlador index voy a crear un método llamado userLogin. Esto significa que vamos a enviar los datos a nuestro controlador index y a un método llamado userLogin. Ahora hay que colocar coma y vamos a colocar el siguiente parámetro. Vamos a colocar llaves y dentro de las llaves vamos a colocar los siguientes parámetros, el parámetro email y el parámetro password. Esto significa que los datos que vamos a enviar por POST serán los datos almacenados en los siguientes parámetros, en el parámetro email y en el parámetro password. Vamos a enviar estos datos al método userLogin que estará en el controlador index. Luego hay que colocar coma y vamos a colocar el último parámetro. Y el último parámetro es una función anónima, función que va a recibir los datos que nos va a devolver el servidor. Y esta función recibe como parámetro el siguiente objeto que va a contener la respuesta del servidor, o sea los datos que nos envíe el servidor. Y tenemos que colocar el operador flecha, luego llaves porque es una función. Y dentro de esta llave vamos a colocar el procedimiento que vamos a realizar una vez que nosotros obtengamos los datos del servidor. Y de esta forma ya estamos enviando los datos por POST a nuestro servidor a un archivo de tipo PHP que contiene nuestro controlador llamado index, y que a ese controlador le vamos a crear un método llamado userLogin. Ahora, para verificar qué datos nos está enviando el servidor, vamos a colocar un mensaje de tipo consola y dentro de los paréntesis vamos a colocar el siguiente objeto. Ahora tenemos que pasar al controlador index y poder crear el siguiente método userLogin. Bien, pasemos a nuestro controlador. Busquemos nuestro controlador index. Muy bien, tenemos el siguiente controlador, el controlador index. Y dentro de este controlador vamos a crear ese nuevo método que va a recibir los datos por POST. Y a este método o a esta función la llamaré userLogin. Ahora dentro de este método voy a crear una condición. Y dentro de los paréntesis de la condición voy a colocar lo siguiente, voy a capturar los datos que estamos enviando por POST. Muy bien, el dato que vendrá por POST, el parámetro email y el parámetro password. Aquí tenemos que colocar el mismo nombre que contienen estos parámetros. Si colocamos los nombres diferentes tanto como en estos parámetros como en los parámetros de tipo POST, no podremos capturar esa información. Tiene que contener el mismo nombre. Y con este método estamos verificando si estas variables contienen datos
Si estas variables purpose contienen datos, bien, vamos a ejecutar lo siguiente. Lo que haré será por mientras colocar un echo y voy a colocar esta variable de tipo post que va a capturar el dato email, y lo que haremos será imprimir este dato, y este dato lo vamos a enviar para que lo capture el código de JavaScript por el lado del cliente. Vamos a capturar esta información con el siguiente objeto, o sea con la siguiente función que recibe el siguiente parámetro, y vamos a imprimir por consola la información que me devuelva el servidor, que nuevamente me va a devolver el email. Ahora pasemos a nuestro navegador, actualicemos. Bien, lo que haré será ingresar el email, ahora la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora clic derecho, inspeccionar, pasemos a consola, y lo que haré será presionar el botón iniciar sesión. Correcto, como pueden observar, me está devolviendo la siguiente información. Muy bien, esto significa que he enviado el email al servidor y el servidor nuevamente me ha devuelto esa información, me ha devuelto el email. Esto significa que ya podemos enviar datos al servidor, podemos enviar nuestro email y también nuestro password. Podemos enviar esta información por post utilizando el método post que nos proporciona jQuery. Esto significa que este procedimiento está funcionando correctamente y podemos enviar esta información a nuestro servidor, y nuestro controlador por el lado del servidor con el siguiente método puede capturar esta información que enviemos por post del lado del cliente al servidor. Ahora tenemos una carpeta llamada models, donde tenemos la siguiente clase, la clase index, o sea que esta es la clase de tipo model de este controlador, y lo que haremos será crear un método. Vamos a renombrar este método o esta función y lo llamaré userLogin. Voy a eliminar esta línea de código. Ahora haremos que este método reciba dos parámetros, el parámetro email y el parámetro password. Ahora pasemos al controlador index y vamos a invocar a ese método porque estamos heredando de la clase controller, recuerden, y esta clase, clic derecho y la definición, pueden observar que con esta clase podemos invocar a todas las clases que tenemos en la carpeta models y podemos crear un objeto, y lo que haremos será invocar al siguiente objeto porque estamos invocando a la clase index-models. Y para esto vamos a colocar el siguiente signo y vamos a colocar la palabra this, luego guión, vamos a colocar la flecha y vamos a invocar al objeto que tenemos en la clase controller, el objeto models, y nuevamente vamos a colocar flecha para poder invocar al método que tenemos en la clase index-models. Correcto, ahora vamos a invocar a ese método, al método userLogin, y le vamos a pasar como parámetro la variable de tipo post que va a contener nuestro email, coma, y vamos a pasarle también la variable de tipo post que va a contener nuestro password. Correcto, muy bien. Ahora voy a colocar un echo nuevamente porque voy a hacer que este método userLogin que tenemos en la clase de tipo model me retorne un dato y me va a retornar nuevamente el password. Ahora haré que me retorne el password. Pasemos a esa clase y voy a colocar un return
y vamos a retornar el dato que esté almacenado en el parámetro password. Correcto. Ahora pasemos nuevamente a nuestro navegador, actualicemos, voy a colocar el email y ahora voy a colocar el password. Nuevamente voy a pasar a consola, iniciar sesión. Correcto, como pueden observar me está devolviendo el password. Esto significa que estamos enviando los datos a nuestro controlador y de nuestro controlador a la clase de tipo models. Muy bien, esto significa que todo el procedimiento está funcionando correctamente y podemos enviar estos datos a la clase de tipo model para poder tratar la información que nosotros hemos ingresado en nuestra interfaz login. Ahora, para poder continuar tenemos que crear un nuevo archivo en la carpeta librería. Seleccionemos la carpeta y vamos a agregar un archivo, y a este archivo yo lo llamaré conexión.php, porque lo que haremos ahora será crear la conexión a nuestro servidor de base de datos. Tengo el siguiente archivo y lo que haré será colocar la etiqueta PHP y dentro de esta etiqueta vamos a crear una clase y a esta clase la llamaré conexión, tal como se llama el archivo. Ahora lo que haré será crearle el método constructor correcto. Ahora vamos a crear otro archivo dentro de la carpeta librería y a este archivo yo lo llamaré querymanager.php y lo que haré será colocar la etiqueta PHP y vamos a crear una clase y a esta clase la llamaré tal como se llama el archivo. Bien, vamos a ocupar a esta clase para poder crear las queries que realizarán las consultas a las tablas que tengamos en nuestra base de datos. No vamos a heredar de ninguna clase. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a seguir implementando estas clases para poder realizar las conexiones a nuestra base de datos y poder realizar las consultas a las tablas que nosotros vayamos a crear en esa base de datos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.